Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 6:24 de la tarde, tenemos que dar la bienvenida a una compañera que entrevistamos hace un par de semanitas y yo me quedé con ganas de saber más de la cultura egipcia, más de conocerla a ella, todos sus estudios, y le propuse el por qué no teníamos un espacio. Y ella me dijo que sí. Y gracias a esto tenemos, a ver si lo digo bien, el espacio que se llama Jeroglifiqueando con Vicky Almansa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Mira que he estado practicando para decir el nombre sin atararme. Te ha salido estupendo. Sí, pero con paradiña, he ido poco a poco. Aún no me atrevo a decirlo entero. Jeroglifiqueando. Sí, claro, tú tienes más experiencia, tú sí que puedes, pero yo no. A mí también me cuesta. Bueno, pues cuéntanos qué vamos a tener en este espacio, qué vamos a aprender y qué nos vas a aportar. Pues idealmente en cada intervención un tema nuevo, estaremos discutiendo, bueno, conversando tú y yo. Y nada, espero que cada tema sea interesante. También, si los oyentes quieren proponer algún tema que les gustaría escucharnos hablar, pues que lo digan de algún modo, yo encantada. Claro Yo que sí. de momento, para empezar, un tema interesante hoy, que es la interacción entre vivos y muertos en el Egipto antiguo, que es un tema muy popular, pero del que en realidad se sabe además bastante poco, porque es por un lado ambiguo. Y ahora, como cuando hablemos, veremos un poco más sobre eso. Así que creo que es un tema interesante que podemos tratar. Pero que si alguien tiene alguna otra idea para los próximos programas, pues yo encantada de adaptarme. Perfecto, pues en las siguientes promociones del espacio ponemos en nuestro teléfono de WhatsApp para que los oyentes lo tengan, y si durante el espacio pues tienen a bien mandarnos preguntas, pues yo te las transmito. Y así pues las hacemos llegar, incluso sugerencias de temas, pues yo te los mando. Y evidentemente no en el mismo día porque hay que tener tiempo para prepararlo, pero bueno, cuando pueda ser, pues tendremos ese tema con nosotros. Y bueno, la verdad es que el inicio me parece estupendo, el tema que tienes hoy, porque la verdad es que sí que genera bastante curiosidad. Así que sin más dilación, te regalo los micros para que nos deleites con tu sabiduría. Pues la relación entre los vivos y los muertos en Egipto antiguo, como digo, es un tema ambiguo, porque cuando pensamos, por ejemplo, en nuestra cultura, la cultura occidental, el modo en el que vemos tenemos un cementerio que está aparte, fuera de la ciudad, y luego nosotros que estamos pues en la ciudad en sí, de vez en cuando vamos a visitar quizás a nuestros pues, familiares o amigos fallecidos, les llevamos flores, así que tenemos un poco una relación con ellos. En Egipto, por un lado, es parecida desde este punto de vista. Hay un cementerio que está aparte de la ciudad, dos sitios distintos, aunque también depende del periodo y de la ciudad, y podemos encontrar también pues gente que enterraba a sus muertos directamente en el patio de la casa. Depende un poco del nivel económico y, como digo, de la época. Pero en general sí tenemos un poco esta separación entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Pero por otro lado también tenemos un entrelazamiento entre las dos esferas que resulta particularmente interesante en Egipto y que no tenemos quizás tanto en el mundo moderno occidental. Pues un ejemplo que llama la atención son las tumbas en sí. El hecho de que en Egipto las tumbas suelen tener siempre dos estructuras principales. Cuando yo hablo de tumbas o de enterramientos, me estoy refiriendo a la evidencia que tenemos, que siempre es más, por así decirlo, una clase social alta. Tenemos muy poca evidencia sobre clases sociales inferiores y, pues como digo, sabemos poco de cómo vivían estas personas. Pero hablando, como digo, de esta clase media alta o alta, las tumbas en los distintos periodos, porque hay distintos tipos de tumbas en Egipto, desde las pirámides que todo el mundo conoce, hasta tumbas en rupestres, a otro tipo que se llama mastaba. Mastaba es una palabra que viene del árabe, que significa banco, no banco de dinero, sino banco en el que te sientas, porque tienen esta forma así rectangular, el edificio, que parece como un banco. Y entonces, pues por eso mastaba. Todo este tipo de tumbas suelen tener siempre dos partes principales. Una parte que es accesible al público,
al que la gente, los familiares, amigos podían ir y en plan pasar un poco de tiempo pues pensando o conversando con sus familiares, y luego una parte que solía estar bajo tierra, inaccesible, en la que se encontraba el sarcófago, el ataúd y el cuerpo de esta persona, junto con además pues el ajuar funerario con el que se quiso enterrar. Es inaccesible, pues entre otros motivos, para evitar que ladrones se puedan llevar los objetos con los que la persona se ha enterrado. Sin embargo, como digo, hay una capilla, una parte que es accesible para los parientes y amigos que quieran visitar a la persona. Y claro, luego cuando llegan allí, pues entre otras cosas, lo que podían hacer es presentar ofrendas en forma de comida o de bebida a la persona fallecida. Y bueno, tú te preguntas, pues, ¿qué hacían con estas ofrendas? Pues lo que se hace principalmente es consumir las ofrendas allí mismo. Los parientes y los amigos que presentaban las ofrendas se las comían también. O los sacerdotes que fuesen a hacer el rito diario, si había sacerdotes trabajando para esta persona, que lo hiciesen. Y a nosotros pues esto nos choca un poco, en plan, tú llevas unas ofrendas para tus familiares, pero luego te las comes tú, entonces ¿qué pasa? ¿No crees que el espíritu de esta persona se lo va a comer? Para los egipcios el acto de presentar una ofrenda, de depositarla en la tumba, es una manera simbólica de alimentar al espíritu de la persona. Y esto me lleva a otro aspecto que es importante mencionar cuando hablamos de la relación entre vivos y muertos en Egipto, que es cuál es el concepto en el antiguo Egipto relacionado con el espíritu y el cuerpo de la persona. Porque nosotros, por ejemplo, influenciados por la religión cristiana, tenemos un concepto de cuerpo y alma. Esta dicotomía muy clara. En Egipto este concepto no existe. Existe el cuerpo en sí y luego una serie de aspectos espirituales que son el Ka, que a veces se traduce como, bueno, incluso como alma, pero es completamente equivocado. Ka no tiene nada que ver con el alma. El Ka es algo así como la fuerza vital de cada persona, es la fuerza que le permite tener necesidades vitales, de comer, de beber, de reproducirse, todo ese tipo de cosas, y esta energía que mantiene a una persona viva y que tiene con necesidades que tienen que ser atendidas. Esto es el Ka. Luego existe el Ba, que ya quizás sea un concepto un poco más cercano a nuestro concepto de alma, pero aún así sigue sin ser exactamente alma. De hecho, la palabra pues de Ba, cuando se usa, por ejemplo, la lengua copta, que es la lengua egipcia que se habla bueno, el egipcio en sí, pero como se hablaba en época romana, usando también un tipo de escritura distinto, que es usando el alfabeto griego y añadiendo algunas letras del demótico por sonidos que los griegos no tenían. Bueno, pues en copto la palabra para alma es la misma que psique, alma en griego. No es Ba, que también existe en copto. O sea que hay una diferencia entre los dos conceptos, claramente. Bueno, pues el Ba es algo así como el espíritu personalizado de cada persona. De hecho, se representa en las tumbas. Si vais a Egipto, pues lo veréis a menudo. Es un pájaro con una cabeza humana. Y la cabeza humana es la cabeza del fallecido, de hecho. Y ese es el Ba de la persona. Luego hay pues otra serie de conceptos, entre ellos uno muy importante es el nombre, Ren en egipcio. El nombre es un aspecto de la persona, casi como su personalidad, lo que le da individualidad a una persona, lo que la hace distinta. De hecho, a veces las estatuas, en algunos periodos artísticos, están muy estandarizadas, son más o menos la misma. Los retratos no tienen diferencia, no hay rasgos personales entre una estatua y otra. Pero cuando se añade el nombre de la persona, es un modo como de añadirle un rasgo personal, como de hacer esa estatua individual para la persona específica. Y bueno, pues de todos estos conceptos, el que recibe las ofrendas de comida es el Ka, porque como digo, es el Ka son las necesidades vitales de la persona, de comer, de beber y demás. Pues también es el que en vida lo necesita y cuando la persona muere, pues también lo sigue necesitando. Y entonces los textos de ofrendas en las tumbas lo dejan claro. Las ofrendas son para el Ka de la persona.
Las personas llegan allí, depositan sus ofrendas y el Ka, idealmente, el Ka vive en la parte subterránea de la tumba, subiría hacia arriba y se alimentaría con las ofrendas. Pero en la práctica lo que vemos es que las personas que van allí se las comen, las consumen ellos simplemente. Y bueno, esto entonces es lo que por así decimos el culto diario en la tumba. Luego, evidentemente no hay poco conocimiento respecto a cuántas veces se hacía esto, si es en plan verdaderamente era algo diario, que posiblemente no lo era, o era algo que se hacía en ocasiones especiales. Por ejemplo, hay una fiesta que tenemos atestada a partir... se dice atestado en español, no atestiguado, ¿no? Sí, me confundo sí. con el italiano a veces. Sí, tenemos una fiesta que está atestada a partir del Reino Medio, que es la bella fiesta del Valle, en el que las personas iban a las tumbas y visitaban las tumbas de sus familiares fallecidos y comían con ellos, entonces consumían la comida. Pues allí pues sabemos que esto pasaba. Durante el día a día, especialmente en épocas anteriores, como el Reino Antiguo, en el que no tenemos esa fiesta atestada, pues se sabe poco lo que pasaba. Hay un tipo de organización, de estructura para el culto funerario, las ofrendas y la herencia, que entrelaza todas estas cosas. Una persona tenía su propiedad, su tierra, su tierra que producía comida, productos y demás, y luego cuando moría pues la dejaba en herencia a su sucesor. Entonces su sucesor, esta tierra, que se llama en egipcio Perjet, la casa de la eternidad. Sí, per significa casa, pero es un concepto un poco complicado. Pero sí, dejémoslo por casa. De momento, la casa de la eternidad es esta tierra que la persona tenía para sí mientras estaba vivo y luego se lo dejaba a su heredero. Pues este terreno, cuando su heredero lo cultivaba, pues parte de lo que obtenía de allí, de esta tierra, lo usaba para mantenerse a sí mismo y mantener a su familia. Pero también lo usaba era parte del culto de la persona fallecida, de su padre. De ese modo, pues mantenemos las dos cosas a la vez. Por un lado, el culto funerario del padre muerto y por otro lado, la vida de esa persona, de su heredero y de sus familiares, su mujer, sus hijos, quien fuese parte de esta casa, por así decirlo, de esta familia. Y bueno, pues eso es un modo de mantener el culto. Y pues no sabemos si las ofrendas se ofrecían también simbólicamente en la tumba o habría algún tipo de ritual relacionado. Luego también, quien se lo podía permitir tenía personas, sacerdotes que estaban específicamente encargados de esto, de mantener este culto de las personas, de los fallecidos, en nombre de su sucesor. Y de hecho hay como un simbolismo entre sucesor y sacerdote funerario muy interesante. Pues es curioso cómo se parece la cultura en este caso de la muerte. En Estados Unidos no lo sé, pero en México, por ejemplo, creo que también hacen algo parecido. Es decir, van a los cementerios, a las tumbas, comen con sus familiares fallecidos. Está luego el día que, no sé si el día el día de los muertos creo que precisamente puedes hacer una fiesta y dicen que bajan los muertos y lo celebran con ellos. No sé, es como una cultura más cercana a la muerte, más, no sé si la palabra es agradable o simpática, que a lo mejor la que tenemos más aquí en Europa, que es más triste, más pena, más drama, más, no sé, lo veo diferente. Aquí, por ejemplo, no se me ocurre que nadie vaya al cementerio a hacer un picnic encima de la tumba, lo dirían, ¿me estás loco? ¿Qué estás haciendo? Sí. Bueno, he visto alguna gente que va a cementerios a hacer picnic, quizás no tanto en España, pero lo he visto, por ejemplo, en Estados Unidos. Y aunque no es normal. Y también sé que en otros países pues es como una costumbre ir a pasear al cementerio. Aunque claro, no es el concepto de voy a comer con mi fallecido, con mi tío, con mi abuela, no. Es en plan, es un sitio bonito, por así decirlo, donde pararme y comer, así que voy a hacerlo. Pero no es como el concepto que tenían los egipcios de quiero mantener este vínculo con mi padre fallecido, así que voy a seguir comiendo con él porque
para los egipcios, como para muchas otras culturas antiguas, el banquete es un acto de, por así decirlo, de socialización. Es un acto casi ritual en el que tú te sientas con una persona, compartes comida, hablas y es un modo pues de mantener una relación social, una jerarquía y pues una posición en vuestro grupo familiar o de camaradería o lo que sea. Y pues ir a la tumba y comer, seguir manteniendo este vínculo de comida, esta conexión con Ujú, tus familiares fallecidos es un modo de decir que esta persona pues no se ha ido en verdad, sigue siendo todavía una persona, un miembro de nuestra sociedad, ujú, de mi familia o de lo que sea. ujú. Luego nosotros Curioso. tenemos también la cosa de llevar flores a la tumba, Sí. por ejemplo, a los ataúdes. Y uno pues quizás diga, pues ¿por qué haces eso? Si no, o sea, no es que vayan a oler las flores, ¿no? Ujú. Pero es parte de, también es un modo como de mantener este vínculo afectivo, de negar que la otra persona se ha ido. Y también es parte de lo que vemos en Egipto. Ujú. Sí, una manera como no romper el vínculo, es decir, no dar una despedida, sino sé que no está, pero bueno, de alguna manera este es el lazo de unión que la agarra, digamos, a este terreno y así no se ha ido del todo. La tengo aquí un trocito, lo tengo aquí un trocito y puedo visitarle y le pongo las flores. Que también te digo yo que las flores muchas veces es también competición. Para que la vecina de al lado no vea que su toma es más bonita que la mía, pues yo si he de tener un ramo yo lo voy a poner 5. Y aquí nos vamos a quedar mal. Y que no estén marchitas, que no se sequen y que estén limpias, que si no luego van a hablar y van a decir que descuida tenemos esto. Claro, y también este concepto también existe en Egipto. Ujú, Quiero hacerme una tumba que sea grande, que esté cerca de la tumba del faraón. También depende del periodo todo esto. Yo ujú, estoy ahora mismo pensando en el Reino Antiguo, que es mi especialidad. Quiero hacer una tumba grande cerca del faraón con bonitos relieves, con, competición, un modo también de expresar tu poder ujú, y otra vez tu posición en la jerarquía, que es algo que para los egipcios era importante expresar en todo momento. ¿Cuál es tu posición en el grupo social? ¿De ujú, quién estás debajo de quién y encima de quién? ¿Cómo funciona? ujú. Sí. Sí, bueno, un ejemplo lo tenemos, no Y sé si lo conocerás aquí en España, en el cementerio de Alcoy. Es precisamente uno de los más importantes porque por esa zona pues se ve que había gente en su época con mucho dinero, muy rica, pero ¿qué pasa? Cuando tienes mucho dinero y un familiar tuyo se muere, tienes que hacer un panteón en condiciones. Pero claro, si luego otra familia rica se muere su pariente, el panteón no va a ser menos que el otro, va a ser mejor aún. Entonces había una serie de competición por tener mejores panteones, que hay algunos que arquitectónicamente son muy muy interesantes y de hecho se organizan rutas turísticas por el cementerio de Alcoy para visitar los diferentes panteones para enseñarlos, porque realmente hay algunos que son bonitos, las cosas como son. No sé, una ruta turística por un cementerio no me cuadra mucho, pero hay rutas específicas que te van por panteones y te los van enseñando. yo lo haría. Aquí, bueno, cuando vivía, ahora mismo vivo en Arizona, pero cuando vivía en Providence, en la zona del New England, Ujú, bueno, Salem, demás, toda esa zona, hay unos cementerios ujú. estilo el siglo XVIII, XIX, que pues la verdad es que me encantan. Con estas lápidas antiguas, las cruces. Sí, la verdad es que llama mucho la atención. Entiendo por qué alguien iría a hacer un tour a un cementerio. Sí, sí, bueno, yo he ido a Y verlo, las cosas como son. sí. Bueno, luego otra cosa, otra Ujú. manera de mantener otra vez este vínculo entre vivos y muertos que es peculiar de la cultura egipcia son las cartas a los muertos, Cartas a los que es un muertos. aspecto... Ujú. Los egipcios escribían y enviaban cartas a sus muertos ¿Y cuál era la y dirección de donde había bueno, a la a la tumba. tumba? La cosa es que no hemos encontrado muchas de estas cartas en su contexto Ujú, específico. La mayoría vienen del mercado pues, de antigüedades, así que es imposible saber dónde fueron encontradas, por quién las ujú. encontró. Pero las que hemos encontrado precisamente en su sitio y están bien documentados, vienen de cementerios. Así que Pues eso. posiblemente las depositaban en una zona cercana a la tumba. Luego, un detalle es lo que comentaba antes, que la parte subterránea o inaccesible de la tumba, donde se encontraba el sarcófago y el Ujú, cuerpo, como digo, es inaccesible. Así que después del funeral
nadie podía entrar allí ni a dejar cartas ni a nada. Sin embargo, pues tenemos un caso, por ejemplo, interesante en el que una tumba en época posterior fue reabierta, no la tumba en sí, sino que el patio delante de la tumba se hizo un hoyo para introducir un enterramiento posterior, que es algo que pasa en Egipto, que a veces las tumbas pues se alargan y llegan por lo que se llama enterramientos abusivos, en plan personas que no son para las que la tumba estaba destinada en un primer momento, se entierran también allí, se reutiliza la tumba, es algo común. Y entonces, pues, en el momento en el que este agujero se hizo en el patio, se introdujo al parecer una carta que va destinada a la persona que estaba enterrada en la tumba esa, pero la persona original a la que la tumba estaba destinada. Y pues parece que posiblemente el simple hecho de introducir la carta bajo tierra, quizás en un lugar sagrado dedicado a los muertos, en un cementerio, ya es como modo de acercar las cartas a esta persona para que la pueda leer simbólicamente, se encuentre donde se encuentre. Es como se entra ya en este mundo de los muertos. Este es el caso de la carta a Meru. Se llama Meru esta persona, que además es una carta divertida, ahora luego hablaré de ella. Porque cuando piensas en cartas a los muertos, cartas que las personas escriben a sus parientes, pues tú dices, pues si yo escribiese una carta a algún pariente mío fallecido, pues le diría que lo echo de menos, ¿no? Que lo quiero y demás. Pero no es eso lo que decían los egipcios en las cartas. No es este el tipo de cosas que nos encontramos en las cartas a los muertos. Los egipcios cuando escribían estas cartas lo hacían para quejarse o para pedir favores. Caray. No hay otro motivo, al menos en los que nos hemos encontrado nosotros. Hay conservadas unas 21 cartas a los muertos, de las cuales, aparte de estas, hay otras 4 o 5 más, que no sabemos si son cartas a los muertos o son otra cosa. Así que en total, 20 y pico cartas tenemos conservadas. Y la mayoría, además, vienen de la época entre el Reino Antiguo, el primer periodo intermedio y el Reino Medio. La época de la que tenemos normalmente más textos documentales, más material conservado, que es el Reino Nuevo, la época tardía, tolemaica y demás, pues no tenemos en realidad muchas cartas a los muertos. Parece ser que esta costumbre pues perdió popularidad a partir de esa época, no sabemos por qué. Y sí, pues como digo, en estas cartas la gente las escribe prácticamente para quejarse y para pedir favores. Pues por ejemplo, dicen cosas como yo he sido fiel a ti, he mantenido tu culto, te he traído ofrendas, cuando estabas vivo te he tratado bien y demás, ¿por qué ahora me ha entrado una enfermedad? Por ejemplo. Porque claro, nosotros ahora sabemos pues de bacterias, virus, todo este tipo de conocimiento lo tenemos, pero los egipcios pues no claro. A veces cuando por ejemplo, imagina ahora una pandemia que empieza a afectar a un grupo de personas, todas además de la misma familia quizás, todas en un mismo grupo, que viven en un mismo sitio, pues ellos pues pensaban que tenía que haber alguna causa divina, tiene que haber algún motivo por el que estas enfermedades están afectando a un grupo de personas que están todas juntas. No entienden que hay un virus que se extiende y que se puede contagiar. Y entonces pues ellos este tipo de cosas las asociaban con, como digo, con castigos divinos, la acción de dioses o de entidades supernaturales o sobrenaturales. Sobrenaturales, sí. Sobrenaturales, entidades sobrenaturales, como por ejemplo pues tu familiar fallecido que se esté vengando de ti por algún motivo, y entonces pues le escribes una carta y dices, pero vamos a ver, abuelo, ¿qué te he hecho? ¿Por qué ahora me está pasando todo esto? ¿Que yo te he traído ofrendas? ¿Yo me he estado comportando bien? Porque claro, si ellos entienden que si no te comportas bien, si no cumples tu misión como heredero, que es la de mantener el culto, entonces pues cosas malas te van a pasar, porque no estás manteniendo tu función en la sociedad egipcia, que para ellos era fundamental. Esto es lo que ellos llaman Ma'at, la justicia, el orden cósmico. Ma'at es uno de esos términos como Ka que no se pueden traducir al español, ni al inglés, ni a ninguna lengua que yo conozca, pero es, por así decirlo, por ahora decimos que es la justicia divina, el orden cósmico. Pues tú no estás cumpliendo tu Ma'at,
si no mantienes las ofrendas y el culto funerario de tu padre o de tu abuelo o de quien sea que te toque. Y entonces, pues, entonces entiendes que en ese caso sí que vas a recibir algún tipo de castigo. Pero si todo estás haciendo todo bien y te empiezan a pasar cosas malas, pues no lo entiendes. Y entonces pues le escriben cartas a sus familiares y les preguntan ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Interven por mí allí donde estás, haz algo para que me vayan bien las cosas. Hay una, por ejemplo, en la que uno le dice a su mujer, aunque después de que tú hayas muerto, mucha gente me decía, ¿por qué no te casas otra vez? ¿Por qué no te buscas otra mujer? Y yo no lo he hecho. Y aún así, tú ahora me estás tratando así. Es casi cómico, o, por así decirlo, es dulce. Es Sí. emotivo leer estas cosas a veces. No. Nos acercan un poco a cómo pensaba esa sociedad y cómo eran sus relaciones familiares Ujú. y las expectaciones sociales. Y, y bueno, como decía la carta a Meru, de la Ujú. que hablaba Sí, antes, cierto. es una carta particular además porque en esta lo que dice la persona que está escribiendo a Meru, le dice que al parecer hay otra tercera persona, un compañero de Meru, que está muerta también, Ujú. y se le está apareciendo en sueños a esa persona. A la persona que está escribiendo la carta se le está apareciendo esta otra persona en sueños. Y entonces, pues le dice a Meru, dile a este hombre que deje de aparecérseme, porque yo no he hecho. Aquí la carta está mal conservada y no se puede leer bien, pero parece que dice algo como, yo no he sido el que lo empujó. Así que no Caray. sabemos si ha habido allí algún rollo, ¿no? Y, y- y la cuestión es que esta persona también aparece Ujú. mencionada en la tumba de Meru. La carta apareció cerca de la tumba de Meru, como digo, pues tenemos a Meru en la tumba y también a esta otra persona que aparece mencionada en la carta, también aparece en una de las escenas, así que es alguien que evidentemente existió y era cercano a este Meru y murió en circunstancias poco claras, Ujú. en las que la persona que escribe la carta al parecer fue sospechoso y ahora se le aparecen sueños y le pide a Meru que le diga que no se le aparezca más, que él no es el que hizo algo. Bueno, lo dice Así claro, que yo no lo empujé, con lo cual, si no lo empujó él, estaba muy cerquita de, de la acción. sí, pero sí, esto una Ujú. vez más nos demuestra como es todo cuestión de mantener el vínculo, de seguir Ujú. manteniendo las relaciones. Ellos pues siguen, los egipcios pensaban que la persona todavía pues tenía poder en el mundo de los vivos de Ujú. algún modo, sea para hacer que se le aparezcan fantasmas en sueños a alguien o para hacer que a alguien le entre una enfermedad. O también otro tema que aparece mucho en las cartas es la herencia, que alguien Ujú. se esté metiendo por medio intentando robar la herencia que le corresponde a alguien. Y como claro, la herencia yo la estoy heredando de mi padre o de quien sea fallecido, pues entonces le escribo y le digo, oye, mira que esta persona está diciendo que quiere quitarme la herencia, interven, porque es tu patrimonio y me corresponde a mí, no a esta otra persona. Así que ellos pues seguían pensando que estas personas pues tenían algún tipo Ujú. de poder de acción en el mundo de los vivos. Y también es interesante pues que usan técnicas, porque esto es de lo que me ocupo en parte en mi tesis doctoral, de las técnicas por así decirlo, de cortesía, etiqueta, pues muchas de estas se usan también con los muertos. La única función de usar etiqueta y educación eh, en la sociedad es de mantener, de demostrar tus respetos a Ujú. una persona que es superior a ti en la jerarquía. Es de demostrar que su opinión de ti, de tus acciones, te importan. Y también de demostrarle a esa persona que esa persona te importa a ti. Ujú. Y entonces, pues si tú mantienes etiqueta cuando estás comunicándote con una persona muerta, quiere decir que todavía reconoces que tiene una posición en tu sociedad, que todavía es superior a ti. Claro, curioso. Entonces, pues son todos Y cómo es la forma de referirse a una persona muerta? ¿No? Porque no me imagino el hacer una carta además para quejarme. Es que ya no solo para decir te echo de menos que sería habitual, sino encima me estoy quejando y te estoy pidiendo cosas además. ¿Cómo se empieza una carta así? ¿Cómo lo escribían? A veces empiezan mandando
algún tipo de saludo, de algún modo. Pues, por ejemplo, dicen, una carta, no sé si es, no, esta no es la de Meru, es otra carta también más o menos contemporánea, que dice, has escuchado estos, bueno, esto es una palabra que es un poco difícil de traducir, pero es algo así como quejidos, estos quejidos, y que se refieren posiblemente a algún tipo de ritual de forma oral que se realizaba al momento de depositar la carta en el sitio. Porque esta es otra cosa, las cartas a veces, la mayoría de las veces, están escritas en cuencos. Y en estos cuencos posiblemente pues incluían agua o comida o lo que fuese, para que así el espíritu se acercase a comer y cuando se acercase pues viese la carta. Es un modo como de atraerlo y además pues mira, yo te voy a pedir algo, pero además te voy a traer comida. así que es un do ut des, por así decirlo, doy para que me des. Es como la misma relación que se mantiene con los dioses, te hago ofrendas para que tú hagas algo en cambio por mí. Pues entonces pues dicen este tipo de cosas, has escuchado estos quejidos y dentro de ya luego pues dices, ya empiezas a decir, es algo así como excusación, empiezas a decir yo me he hecho esto por ti o no he hecho esto que es malo por ti, explicas lo bueno que tú eres y ya luego además pues explicas tu problema y al final pues terminas la carta pidiendo lo que quieres que haga por ti, como recordándolo, quiero que hagas esto al final. Es un buen método. Primero se le engaña, se le pone comida, bebida, se acerca y ya pues una vez que está ahí no tiene más remedio que leer lo que le has escrito y ya está. Claro, una vez que se come la comida pues le queda la carta. Porque algunas cartas están escritas en papiro, pero son muy pocas. Papiro es, como posiblemente sabéis, es el material en el que pues material escritorio por excelencia, aunque tampoco era el más común necesariamente, aunque sí que es en el que tenemos la mayor conservadas el mayor número de cartas de esta época sobre todo. Y las cartas de los muertos, sin embargo, la mayoría se conservan no en papiro, sino en cuencos, en cerámica. También hay algunas escritas en estatuas y ya unas pocas escritas en papiro. Curioso. ¿Y había alguna jerarquía? Es decir, ¿cualquier miembro de la familia podía escribir esa carta quejándose o pidiendo algo? ¿O simplemente podías ser la persona más cercana al fallecido? Pues normalmente suele ser un cónyuge, el marido o la esposa, el que escribe la carta, o un hijo. Suelen ser este tipo de personas. Tenemos un ejemplo que es la carta la escribe la madre y su hijo. Luego otra cosa, en Egipto la alfabetización es mínima, pues calculamos algo así en el reino antiguo, algo así entre 1 y 10%, como muchísimo, de la población que fuese capaz de leer y escribir. Así que estas cartas seguramente no estaban escritas por las personas que la habían redactado. Posiblemente la dictaban y alguien la escribía. Además, pues en mis estudios de tesis me ha parecido también notar que hay algo entre medio, además, aparte de la persona que lo escribe y que lo redacta, parece que hay como un oficiante, además, que es el que se encarga de depositar la carta y quizás incluso el que redacte en sí, aunque la persona le cuente su problema, alguien la redacte, la hace de una manera más estándar. Esta carta siguiendo pues algún tipo de protocolo, que es el que se tiene que tener cuando uno habla con muertos, que no es lo mismo que hablar con una persona viva. Claro, que no es Así el hecho que creo que hay un intermediario. de llegar y dejar el con la carta e irte, sino que tiene un protocolo y una ceremonia, por así decirlo, y unos pasos para poder hacerlo bien, porque claro, habrá una persona que tenga que comprobar si realmente lo que se ha escrito es lo que le está transmitiendo, porque está hablando con un fallecido y le está pidiendo cosas, se está quejando, y a ver si luego el que está escribiendo pone otra cosa diferente y dice, claro, ¿cómo se fía? Me está pasando cosas más peores aún de las que me pasaban, a ver si te has equivocado y has puesto algo que no tocaba. Pues no me extrañaría que este tipo de cosas pasen también, que uno diga, creo que no has escrito lo que te estaba pidiendo. Lo que pasa es que, claro, pues tenemos poca o ningún tipo de evidencia de ese tipo de cosas, así que solo es especulación. Pero sí, no me extrañaría. En cualquier tipo de sociedad, si tú no eres capaz de hacer por ti mismo algo, pues te surgen dudas respecto al intermediario que lo ha hecho.
Sí, bueno, pues la verdad es que ha sido un tema muy, muy interesante y la verdad es que estoy encantado de tenerte con nosotros porque yo creo que este espacio va a dar muchas alegrías y nos va a acercar mucho a la cultura egipcia. Y yo creo que con este espacio jeroglifiqueando vamos a tener... Vale, el próximo día voy a hacerlo de tirón, ya verás. Estuve practicando toda la semana para cuando me toque. Es difícil jeroglifiqueando. No, no, pero voy a practicar, voy a practicar. Yo me comprometo al siguiente día del espacio, lo voy a decir, vamos, hasta con los ojos cerrados de tirón. Y no me voy a trabar ni una vez, seguro. Estupendo. Pues Vicky, ha sido un verdadero placer agradecerte, por supuesto, que estés con nosotros, que hayas compartido tu tiempo. Y bueno, no sé, ¿qué hora tienes allí? Porque tiene que ser por la mañana, ¿no? O más o menos, ¿qué hora es? Ahora mismo son las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Ah, ok, hemos empezado bien el día entonces. Aquí lo estamos terminando y tú lo estás iniciando. Estoy empezando. Ujú. Sí. Y de los Aquí. proyectos que tenías, y me contaste en la entrevista, ¿alguna novedad? ¿Tienes alguna cosa nueva que contarnos antes de despedirnos? Pues de momento sigo con la tesis, Ujú. enviando capítulos a mi supervisor y, y luego pues otro tipo de proyectos que tengo con algunos compañeros míos en Ujú. Brown. Pero sí, nada más estoy trabajando en un par de artículos y de momento pues no puedo decir mucho más hasta que salgan. Me acaba de salir un artículo publicado Ujú. ahora hace una semana o así en una revista egiptológica. eh, de hecho, la revista egiptológica más antigua que hay, la primera revista egiptológica. Y además un tema al que le tengo bastante cariño, que Ujú. se llaman las gemusets. No sé si, bueno, recuerdas que antes hablaba del Ka. Ujú. Gemusets parece que es algo, un aspecto femenino del Ka, pero no hay ningún estudio sistemático de estas entidades. No sé, han sido muy, la egiptología las ha tenido un poco abandonadas, Ajá. pero yo pues he estado trabajando en ellas en los últimos años y he descubierto una serie de cosas muy interesantes y pues el artículo ha salido publicado ahora hace unos días. Además me gustan porque representan el poder femenino, Ah, muy bien. totalmente. Pues Así será... que merecen ser un poco más conocidas. Ujú. Igual en el próximo programa puedo hablar un poco de Estupendo. las Gemuset. Pues será un verdadero placer. Cuídate mucho, un saludo y nos vemos prontito. Igualmente. Hasta luego. Muchas gracias, Vicky. Digo, Y hasta aquí ha llegado el espacio de hoy y la verdad es que muy interesante la relación que tenían los egipcios con la muerte, cosas que hay paralelismos con nuestra cultura, otras muy diferentes como ya hemos visto. Y yo creo que esto va a ser el inicio de un espacio que va a dar muchas, muchas alegrías. Estar atentos porque el siguiente espacio lo vamos a tener muy, muy prontito y a lo mejor hasta desvelamos ese artículo que nos ha contado que acaba de publicarse en una de las revistas más antiguas de egiptología. Mañana más, mañana tenemos un día más muy, muy completito, no os lo perdáis. Descansad y sed buenos.